Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por haber aceptado esta propuesta de diálogo. Eh, Te voy a presentar primero, vamos a conversar sobre el pentecostalismo como desafío pastoral y ecuménico, que es una temática que has presentado en dos ocasiones, dos oportunidades a la Conferencia Episcopal Argentina, lo cual también revela la importancia de la temática. Naciste en el año 57 en San Antonio de Areco, te ordenaste a los 30 años, presbítero, sos dominico, como lo indica tu hábito, te doctoraste en Friburgo, Suiza, en el 2001, con una tesis que fue premiada y publicada en el 2003 con el título La conversión de las iglesias, experiencia del Grupo de Dams como desarrollo de un método ecuménico eclesial. Desde el 2002 sos profesor de ecumenismo en la Facultad de Teología de la UCA, donde también diste sacramentos y unos cuantos cursos y seminarios de posgrado. En el CEOP, en el Centro de la Orden de Estudio de la Orden Dominica, vinculada a la UNSTA, has dado casi todas teologías dogmáticas, me parece, y sos titular desde el año 2001 de Introducción a la Teología. Diste además clases en muchos centros del país. Fuiste provincial de tu orden entre el año 91 y 95 y después regente de estudios de la provincia argentina. Entre otros muchos servicios también que fuiste prestando también internacionalmente a tu propia orden. Fuiste miembro de la Comisión Plenaria de Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Ginebra, entre el año 91 y 2013, es decir, durante 3 periodos, mucho tiempo, ¿no es cierto? Porque son periodos de 7 años, por lo que vi. Has participado de congresos y consultorías científicas en todo el mundo, en muchos casos con sus respectivas publicaciones, sobre todo en espacios de diálogo ecuménico, de tu orden, como decía antes, del CELAM, de la Conferencia Episcopal Argentina, en nuestro país, también cursos, asambleas diocesanas, retiros para el clero y la vida consagrada. Fuiste vicepresidente y presidente de la Sociedad Argentina de Teología, y los estatutos que ahora tenemos fueron revisados en tu gestión. Además de tu tesis doctoral, has publicado con Carlos Schickendans el libro Itinerarios Receptivos del Concilio Vaticano II, en el año 2015, y en el ámbito de la divulgación, en la revista Vida Pastoral, durante muchos meses, varios años, fuiste publicando artículos sobre las iglesias y confesiones cristianas en Argentina. O sea que un itinerario académico sumamente rico, desde las diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, que se puede valorar, digamos, el desarrollo o el desempeño académico en el contexto de una orden muy particularmente dedicada al tema, ¿no es cierto?, de la predicación y de la enseñanza. Así que es un lujo tenerte aquí, Jorge. Como hacemos habitualmente en los conversatorios, presentás el tema, yo voy tomando nota y voy a hacer algunas resonancias después a modo de algún modo de eco, ¿no es cierto?, tratando de que de algún modo con esos ecos también se pueda identificar quien escucha este video, para que después vos retomes y profundices o aclares estas mismas intuiciones. Así que muchas gracias, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Entiendo que no se trata de una clase, sino a nivel coloquial de presentar un tema. Y viendo las series, ¿no es cierto?, el conversatorio que he llevado hasta ahora de temas, me pareció que era importante introducir aunque sea al final, porque creo que desde el acercamiento propiamente teológico y pastoral en la iglesia argentina, como en toda la iglesia latinoamericana, quizá alguna excepción en cierto modo, quizá Brasil, en menor medida Chile, tenemos un déficit serio. Y me parece que
un fenómeno religioso de la envergadura que representa hoy el pentecostalismo fue largamente ignorado, simplemente viéndolo como una realidad que no debía ser, pero que nunca nos llevó a considerarla en su momento positivamente, de lo que era y qué desafíos se nos presentaban. Ahora, yo te cuento mi historia con el tema. Mi acercamiento a la teología fue siempre el acercamiento más clásico y el acercamiento a temas dogmáticos y eclesiológicos medulares. Ahora, en los últimos años de mi formación inicial y antes de la ordenación, trabajé varios años, todos los sábados, por los fines de semana, en parroquias del Gran Buenos Aires. Primero en Berazategui, después en Florencio Varela, y una vez ordenado me mandaron a hacer la licenciatura en Teología en Roma, donde mi interés pasaba sin duda por el tema ecuménico, pero viendo la realidad y el marco para lo que había sido mandado, me inscribí en la sección dogmática con la posibilidad de que los créditos que pudieran hacer en otra sección, hacerlo en el ámbito ecuménico. Y mi gran pregunta era ¿cómo valorar la realidad de esos otros cristianos que aparentemente se alejan de los límites visibles de la Iglesia Católica, pero lo hacen a través de una experiencia de conversión que subjetivamente los pone más cerca de Cristo y que uno constata un cambio en la vida moral? Y al mismo tiempo, mi experiencia en el barrio era que mientras costaba tanto mantener la catequesis, la perseverancia, yo encontraba siempre a los mismos que, vestidos del mejor modo, con la Biblia, iban al culto. Ahora, mi primer intento de acercamiento al tema pasaba desde el Lumen Gentium y desde el Subsistit in. Incluso lo entrevisté en su momento a Bongar y me dijo, no es posible decir mucho más que lo que dice el concilio. En cambio, otro dominico, la misma visita a París, Hervé Legrand, me dice, hay que empezar por un camino distinto. Tratar de ver qué elementos de eclesiología hay en los pentecostales, y ahora es algo vivido y narrativo, pero ya vamos en la tercera fase del diálogo con la Iglesia Católica, y ver qué eclesiología surge, y luego de así hacer un trabajo interdisciplinar con la sociología, para ver cómo se da eso en Argentina. Bueno, se quedé de vuelta con la licenciatura en el año 90 con el propósito de trabajar eso, y la vida de uno acá es un poco azarosa porque es como una carrera de obstáculos. Por una parte, todos los temas que me pedían al respecto eran sobre las sectas. Y era un acercamiento totalmente alejado y opuesto al que yo veía, y no quería ser clasificado como sectólogo. Y luego, a los pocos meses, fue elegido provincial, que tuve que dedicarme a otra cosa, y comenzó un compromiso a nivel ecuménico desde otra perspectiva. Por lo tanto, después me dediqué más a la experiencia que había tenido. Pero quiero decirte que esa mentalidad en los 80, en los 90, de que se trataba de sectas y con teorías conspirativas, estaba muy presente. Después, con el tiempo, volví al tema por pedidos de presentarlo, pero donde fui perfilando más esa perspectiva, que si bien en una realidad sociológica hay elementos psicológicos, está lo fenomenológico, eso no anula, sino que exige que consideremos elemento propiamente teológico. Y así como considerar el elemento propiamente teológico de esa experiencia cristiana, cómo en la dimensión comunitaria ellos realizan la Iglesia. Y esa convicción, sobre todo porque si uno ve el gran ámbito ecuménico, los pentecostales son el interlocutor con el cual, querramos o no, tenemos que vernos aquí. Es el perfil de ecumenismo que tenemos que hacer aquí, que no podía evitar considerar.
Por eso vos has aludido esas dos presentaciones que en dos ocasiones, con diferencia de 2 años, me han pedido desde la conferencia episcopal, uno como un pedido en un marco más absoluto que había hecho la Comisión de Ecumenismo de tratar el tema y se venía posponiendo, el otro en el estudio de cómo enculturar el querigma en la realidad argentina y en un panel con otros. Y yo creo que la gran pregunta es si el pentecostalismo en Argentina significó una ruptura o una continuidad con el catolicismo. De acuerdo a la pregunta, a cómo respondamos esa pregunta, vamos a encontrar el camino para asumir el desafío. Evidentemente, mi respuesta es que está más en continuidad que con ruptura. En primer lugar, porque, como lo he dicho alguna vez, y era una visión que el cardenal Silva Enríquez manifestó en el Concilio Vaticano II, él dijo en esa época: los cristianos evangélicos nos han ayudado a preservar la fe en Cristo del pueblo chileno. Y eso es evidente porque no toda alternativa religiosa preserva en la integridad la adhesión a Cristo. Es cierto que cuestiona mediaciones, pero la fe en Cristo está, y valores cristianos que muchas veces en el pueblo católico no hemos sabido, ¿no es cierto?, preservar. Esa dimensión es fundamental tenerla en cuenta y a partir de allí señalar lo que podemos, ¿no es cierto?, desde una perspectiva católica señalar, entre comillas, como límites. A nivel de los estudios de las ciencias sociales y humanas, en Argentina no solamente respecto a este tema, el inicio ha sido más bien tardío, en torno a los años 90, y han ido avanzando de modos más genéricos, otros estudios sobre todo de caso, por ejemplo la presencia del pentecostalismo en los aborígenes del Chaco, sobre todo en los tobas, que hicieron la primera evangelización de los tobas, los pentecostales, o en el sur, o en experiencias concretas de barrios. Es decir, van avanzando los temas. Y luego apareció el tema en estas dos consultas, estas dos investigaciones que hizo la gente de la UBA, porque como vos sabés, el último censo nacional que relevó el dato de pertenencia religiosa fue el del año 60. Pues se consideró que lo religioso era un asunto privado de la gente que el Estado no tenía que interferir, como se ve en Francia, por ejemplo. Por lo tanto, no tenemos datos, sino que tenemos estudios de campo de la sociología y los porcentajes que se señalan de evangélicos oscilan entre, con el protestantismo histórico incluido, entre el 9 y el 12% de la población. Algunos aventuran una cifra mayor. Ahora, la diferencia es que si de ese porcentaje un 65% o un poquito más se consideran miembros activos, en los porcentajes católicos que son más altos, la participación activa en todos los ámbitos de vida litúrgica, enseñanza doctrinal, moral, es mucho más bajo. Por lo tanto, de los cristianos comprometidos, por 3 católicos habría un evangélico pentecostal. Y es lo que ha hecho que en los grandes temas debatidos de cuestiones éticas hayan estado tan presentes sus manifestaciones. Por lo tanto, es un actor social que no podemos desconocer. Esto me ha suscitado el interrogante: ¿por qué si está tan presente desde el ámbito católico, desde lo teológico, lo eclesiológico, lo pastoral, donde decimos que se hace una teología que está tan marcada por lo pastoral, el tema ha sido prácticamente ignorado?
Y bueno, estas últimas contribuciones, las dos que has citado, algo que estoy retrabajando en estos días, que han sido de un cierto retiro forzoso, pero que lo tenía en la lista, van un poco en esa orientación, ¿no? Y la tesis de fondo es que en los pentecostales, donde no hay todavía, sacando más bien en ciertos autores del hemisferio norte que no se pueden generalizar, aunque tiene un valor, y hacer una tradición vivencial, experiencial, de conversión, donde no hay un parámetro doctrinal unificado, salvo en los elementos básicos de su adhesión a Cristo, podemos decir que se está dando una especie de eclesiogénesis. Es decir, antes de ser pensada, formulada y expresada de modo normativo, en ellos la Iglesia se está dando de modo vivencial. Y es a partir de ese modo vivencial donde podemos confrontar qué elementos, que porque pertenecen a la una santa, y por lo tanto pertenecen a la Iglesia Católica, ellos han potenciado. Y yo te señalaría algunos elementos que quizá puede ser objeto del diálogo posterior y de contraste. En primer lugar, lo fundamental y el ingreso es la experiencia de la conversión personal. Y es a través de la conversión que uno se incorpora, se adhiere a esa comunidad donde ha hecho la experiencia del Espíritu. Un nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu. Ahora, esto señala, por así decir, un ordo, entre comillas, diferente del ordo católico y podemos decir del protestantismo histórico. Uno no es recibido en la Iglesia, o la Iglesia no ejerce una mediación de gracia, sino que por la libre adhesión, por la experiencia que ha tenido de Jesucristo, uno constituye la Iglesia. Y esto hace que esa primera experiencia haga que cada uno de los miembros de una asamblea pentecostal se vea como miembro activo. Algo que en el protestantismo histórico, como en la Iglesia Católica, que terminó configurándose en muchos lugares como iglesia de pueblo, iglesia de Estado, se ve más generalizado la realidad de miembros que son sociológicamente cristianos. En el hemisferio norte, sobre todo en el fenómeno protestante, dicen que se da el pertenecer sin creer. ¿Qué quiere decir esto? Se definen como católicos, como anglicanos, como luteranos, pero a lo mejor ya personalmente no adhieren en integridad a lo que enseña la propia Iglesia, ni participan activamente en la propia Iglesia. En este otro tipo de eclesiología, que es el mismo que se dio a partir de Anabaptista, momento Anabaptista, más tarde en los bautistas, la fe personal es decisiva para constituir la Iglesia. Y es el modelo de Iglesia que se llama del pacto o de la alianza. Primer elemento. Segundo elemento. Si todo miembro es un miembro activo, el peso de la comunidad en el protestantismo histórico, diríamos, está dado por el sacerdocio común de los fieles. En el pentecostalismo podríamos atrevernos a decir se da un profetismo común de los fieles. Porque no hay experiencia del bautismo en el Espíritu que no lleve aneja, más temprano que tarde, la necesidad de convertirlo a uno en misionero. Entonces la carga de la misión está dada en toda la comunidad. El tercer elemento es, y el inicio de pentecostalismo se dio en Estados Unidos en las primeras décadas, en ambientes más bien pobres,
incultos, gran parte de las comunidades fueron en comunidades negras, después eso se fue parcializando hacia los años 50, 60. Acá han atraído más bien, las primeras misiones eran pobres inmigrantes y aborígenes, después fue ascendiendo socialmente, sobre todo más con el neopentecostalismo. El modo de inserción y de actuar no está dado por la capacitación, sino por la experiencia del espíritu. Y en cierto modo, con personalismos que pueden ser más o menos fuertes, el liderazgo surge como canalización de dones naturales, sobrenaturales descubiertos en las personas, que es un modo de constituir o de descubrir quiénes son los líderes, distintos, por ejemplo, que tiene el protestantismo histórico o incluso la Iglesia Católica. Ese modo que surja desde la comunidad lo hace al liderazgo con una ductilidad muy grande para conocer la propia congregación. Muchas veces nuestros largos procesos formativos pueden generar una distancia, entre comillas, desde el pueblo que venimos y al pueblo que tenemos que volver a servir. El cuarto elemento es, y era a mí lo que me llamaba la atención, la fidelidad cada sábado en ir con la Biblia debajo del brazo, cuando nosotros ensayábamos cambio de edad de la confirmación para lograr que después fueran perseverantes, y que fuera a los 17 lo mismo que fuera a los 9, porque la semana siguiente desaparecían, es que han logrado un modo de formación en una lectura quizás fundamentalista de la Biblia, pero de formación permanente de la propia gente. Algo que para nosotros, en cierto modo, es un desafío. Y una formación de la gente donde el conocimiento y la experiencia de Jesucristo les lleva, por así decir, a una vida moral muy coherente. En alguna de las cifras que yo daba, y eso era lo que publica el Pew Forum, pero son las que suministran los sociólogos de la UBA, si uno ve la posición en los grandes debates por la vida, el matrimonio, ¿no es cierto?, natural, o podemos decir clásico, fundado en las razones que sean, pero es más alto el porcentaje de evangélicos que sostiene esas posiciones que el porcentaje de católicos. Entonces, yo creo que esta realidad que se da y donde lo específico es el anuncio de Jesucristo, porque no es importante como lo es el tema de la justicia, de la igualdad, de la libertad, que los cristianos compartimos con no creyentes, sino lo específico nuestro, que es el anuncio de Jesucristo, nos cuestiona y nos invita a leer esta realidad y vernos como en un espejo, si hay algo que tenemos que aprender de ellos. Ahora, quizá merezca hacerte una aclaración, si parte de los materiales que hemos compartido lo has leído. Yo esto lo aplico a los llamados pentecostales clásicos, que son las primeras manifestaciones y que son acá los que han hecho el trabajo capitular de misión a nivel de barrio, congregaciones concretas, donde hay un anuncio, ¿no es cierto?, explícito de Jesucristo, que han sido capaces de establecer congregaciones y comunidades que han perseverado en el tiempo, y que distingo claramente del así llamado neopentecostalismo, que es más bien el de los grandes predicadores. Aquí comenzaron en el año 80 con los grandes cines, que puede estar influenciado en cierto modo por una teología de la prosperidad, y que generan otro tipo de vínculo mucho más clientelar, pero que la preocupación no ha pasado y no han logrado formar como tales comunidades. Por lo tanto, los que yo digo pasan más por la preocupación concreta de un párroco con las congregaciones concretas que tienen su perímetro parroquial, que con las grandes manifestaciones y las grandes convocatorias que uno puede estudiar más globalmente
y que quizá el ejemplo más claro de este segundo caso es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que los mismos pentecostales históricos no logran considerar como parte de ellos o como una manifestación de pentecostalismo. Si te parece, Jorge, entonces te hago alguna devolución, prolijo, por supuesto, porque lo voy organizando a partir de tu presentación, y después vos retomarías o profundizarías alguna de estas cuestiones. Vos subrayaste mucho esto del desconocimiento, un fenómeno ignorado de algún modo, pese los porcentajes significativos de esta presencia que no es reciente, sino como vos exponés en tu artículo, viene de principios del siglo XX. En esta encuesta del 2018 de la UBA, liderado por Fortunato Malimachi, llegan al 15% todo el grupo de evangélicos, o sea, se estabiliza, ¿no es cierto? Tiende a estabilizarse en ese número, o sea que es muy, muy significativo el número. Y que haya sido ignorado de algún modo también habla de una cierta autorreferencialidad eclesial, ¿no es cierto?, por parte de los católicos. Es decir, así como tal vez ignoramos otro tipo de realidades o no las escuchamos suficientemente, que parece tan significativo, o que incluso es, como vos decís, estigmatizado, es decir, con palabras como secta, ¿no es cierto?, en los años 80, 90. Por supuesto es una primera actitud como más defensiva, ¿no?, pero muestra una cierta actitud hegemónica en donde no se contemplan a las minorías, ¿no? Eso no es muy cristiano eso. Yo voy a resaltar o tratar de resaltar sobre todo los aspectos como positivos del pentecostalismo, en la línea que vos lo hiciste, ¿no es cierto?, viendo qué nos dicen a nosotros. Es decir, no me voy a focalizar en límites, sino tratar de ver, bueno, en qué sentido Dios nos habla a los católicos a través de los pentecostales, ¿no? Por ejemplo, en toda esta temática del querigma, ¿no es cierto?, que es algo que en los documentos argentinos del episcopado argentino, por ejemplo, Navega Mar Adentro, ¿no es cierto?, y antes ya en las líneas pastorales para la nueva evangelización se hablaba de fundar la evangelización en el querigma, volver al querigma, ¿no es cierto?, esta dimensión como más pascual y vivencial incluso de la fe. De algún modo esto evidentemente lo podemos nutrir del ejemplo pentecostal, que además tiene una cierta analogía, creo que vos lo escribiste en alguna parte de los artículos que me mandaste, si no lo digo yo ahora sí, lo hago propio, tiene una cierta afinidad también con la religiosidad popular o con la mística popular. Tal vez acá lo que media es más la experiencia subjetiva, vinculada a la palabra, es decir, el aspecto afectivo, subjetivo. En la religiosidad popular católica aparece la figura, la imagen, ¿no es cierto?, pero también con ese componente afectivo más exterior. Es decir, ahí estaría la diferencia entre el protestantismo clásico y el catolicismo. Pero digamos, la experiencia vivencial es bastante parecida, e incluso la composición sociocultural de las personas también tiene muchas analogías, ¿no es cierto? Si bien uno puede ver que en la religiosidad popular o la mística popular católica hay, por ejemplo, una prevalencia de paraguayos que no se acercan tanto tal vez al evangelismo, al pentecostalismo, ¿no es cierto? Pero en cuanto a composición sociocultural, social sobre todo, es bastante parecido. En este sentido, yo veo no solo continuidad, sino muchas analogías, ¿no es cierto? Es decir, si uno lo mira así, evidentemente desde la perspectiva querigmática, de la experiencia del espíritu, hay muchas cosas en común, ¿no? También me parece muy significativo el tema de la conversión personal, ¿no? Es decir, lo que incorpora a la Iglesia es la conversión personal. Nosotros hablamos también de una adhesión personal a Jesucristo. Venimos justamente de una cultura cristiana, de una cristiandad, ¿no es cierto?, medieval, en donde tal vez este aspecto no era considerado, es decir, era más como folclórica la pertenencia o la adhesión a la Iglesia. Y en este sentido parece muy interesante, incluso mucho más a tono con nuestra época, con el personalismo, con una actitud más existencial, más propia, más individuada,
esta adhesión personal o esta conversión personal, es decir, ¿es esto lo que marca una incorporación a la Iglesia? Parece muy interesante este planteo, más a tono de nuevo con la cultura actual. Y el hecho de que cada convertido de algún modo se convierta o se transforme en profeta, vos hablabas del profetismo de los fieles, me hace pensar también en la expresión de Aparecida, discipulado misionero. Es decir, esta idea no de discípulos y misioneros, sino discípulo misionero, todo junto, como cara y seca de una misma experiencia, parecería estar muy a tono también con esto que vos estás refiriendo del pentecostalismo, es decir, la misma persona que es discípula, que adhiere personalmente a Cristo por la fe, se convierte en un testigo profético de esa misma fe para otros, ¿no? En este sentido también me llama mucho la atención la fuerza que esto tiene en los sectores vulnerables. Nosotros hablábamos mucho de una opción preferencial por los pobres, y de hecho el pentecostalismo se ha ido desarrollando en ambientes de personas pobres o incultas, como vos decías, o aborígenes. Podemos agregar villas de emergencia y cárceles, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en el fondo, cómo es valorada la persona a partir de lo que ha recibido, de los dones que tiene, es decir, no por lo que tiene, sino por lo que Dios le ha dado, por lo que le ha sido dado personalísimamente, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una revalorización de la vocación personalísimo de cada hijo o hija de Dios, de acuerdo a sus dones, y que la comunidad, en este sentido, discierne. También me parece admirable todo el tema de la formación permanente en la escritura, con el límite que vos decís, ¿no es cierto?, que tal vez hace una lectura muy literal, ¿no es cierto?, tal vez un poco fundamentalista, esto se puede enriquecer, pero que evidentemente hay como un compromiso con la palabra, ¿no es cierto?, y con el propio itinerario personal, ¿no es cierto?, de formación personal. Y en lo que decías con respecto a la participación pública en temas de interés común, como es el tema del aborto, esto es clarísimo, ¿no es cierto? Es decir, que han sido muy protagonistas en esta encuesta que yo pude estudiar detenidamente de los investigadores de la UBA a la que hiciste referencia. Los católicos, en cuanto a interés y participación, estamos casi en el medio entre los agnósticos y los evangélicos, es decir, uno podría ver también algo positivo en eso, es decir, bueno, por ahí muchas cosas las reflexionamos un poco más, pero por otro lado daría la impresión de que ese fervor misionero, esa experiencia original, originante, ¿no es cierto?, como más apasionada por lo que uno cree, en el catolicismo fue quedando como un poco apagándose de algún modo, ¿no? Y acá lo tenemos como una fuente viva, tal vez un poco impetuoso todavía, pero con un efecto muy significativo también en el orden social, ¿no? Bueno, estas son las cosas que se me ocurren a partir de tu presentación, Jorge. Muchas gracias, Gerardo. En realidad, a mí se me ocurren muchos más a medida que hablabas y cada uno tendría temas o subtemas, ¿no? Pero has comenzado recogiendo el acento que pongo en la ignorancia o indiferencia respecto al tema del lado de la Iglesia Católica. Yo creo que la gran reflexión tendría que haberla hecho en la década del 80, que era el momento de efervescencia, y en ese momento cuando uno escuchaba a algunos la impresión era que no salíamos de la pastoral del lamento. Y era muy habitual escuchar, ¿no es cierto?, obispo, no, porque las sectas, porque la gran pregunta era, lo que se veía era lo que ellos realizaban en medio del rebaño católico, y no siempre pensar por qué el rebaño católico estaba tan expuesto a esto. Porque la gran pregunta es eso. Nos toca decir qué estamos haciendo. Ahora, lo que sí es cierto, que toda sociedad o cultura, si es demasiado homogénea y con un peso hegemónico, le cuesta, ¿no es cierto?, aceptar lo distinto. Y eso no solamente, ¿no es cierto?,
en países católicos latinoamericanos. Es una experiencia universal, es el crecimiento y de ir descubriendo el pluralismo y cómo responder a él, una experiencia que se puede hacer en todas partes. Ahora nosotros nos extrañamos de la intolerancia, por ejemplo, que se da en ciertos países ortodoxos, y nos damos cuenta que el impas que le significó el comunismo hace que ciertos procesos avancen mucho más lentamente, pero vemos reflejado lo que se daba en nuestras sociedades hace décadas. Si uno sigue la historia del tratamiento del tema en los documentos finales de las asambleas del episcopado latinoamericano, hay una apertura como recogiendo Vaticano II en Medellín, pero era con el protestantismo histórico. Algo semejante se da todavía en Puebla, que era con el protestantismo histórico, que había cambiado ya su actitud y la actitud de la Iglesia, gracias al concilio, respecto a la que había sido a fines del siglo XIX y principio del XX. Pero, por ejemplo, en Santo Domingo, la actitud hacia los evangélicos de misión, por el proselitismo que realizaban, es muy dura. Incluso esas palabras de Juan Pablo II que hablaba como leones devorantes o algo así, que recibió una crítica muy grande, ¿no es cierto?, que manifestaba una visión. Eso cambia, en cierto modo, a nivel del CELAM en Puebla. Pero lo que sí es cierto, ¿no es cierto?, que es llamativo que ni las líneas pastorales para la nueva evangelización, Navega Mar Adentro, ponen como desafío pastoral para la Argentina la creciente diversificación religiosa. Los dos desafíos son el secularismo y la justicia, pero ese tema parece que no desafía. Eso sí es llamativo. Ahora, vos decías la importancia que ves en el acento en la conversión personal y también lo comparabas con el tema de un cierto cristianismo. Yo no lo compararía o lo pondría con el cristianismo medieval, porque el movimiento medieval conoció cantidad de movimientos de renovación y de conversión, algunos heréticos y otros como las órdenes mendicantes dentro de la iglesia. Yo me refería al hecho de que uno ya era cristiano por el hecho de entrar en el reino, ¿no? A eso, me refería a ese aspecto nada más, sí. Pero esos movimientos cuestionaban a una iglesia que había perdido la fuerza evangelizadora, por ejemplo, a una iglesia que se empezaba a acomodar a la estructura, ¿no es cierto?, de la época y perdía el ardor, que es lo que ha estado presente en los grandes fundadores y siempre se ha dado. Ahora, lo que sí es claro que esta dimensión de la conversión personal viene a cuestionar otra cosa. Y quizá es el esquema que se da propiamente en la modernidad, en el protestantismo a través de iglesias de Estado, de pueblo, establecidas, y que se dio algo equivalente en reflejo en los países que permanecieron católicos. Porque, por ejemplo, es en crítica a la iglesia establecida en Inglaterra que surge el movimiento puritano y los bautistas, que entran sobre todo los bautistas en las primeras manifestaciones de las llamadas iglesias libres. ¿Libres respecto a qué? Porque no son iglesias de Estado. Y donde, ante un cristianismo nominal, ponen el acento en la experiencia personal. El segundo movimiento, que va a ser fundamental en la constitución posterior del pentecostalismo, es el metodismo. Ante la iglesia oficial, que era la iglesia anglicana, con la tendencia al nominalismo, Wesley pone el acento en la experiencia personal de fe, de conversión,
con el influjo del pietismo alemán. Y es interesante porque dentro del protestantismo, el metodismo tiene la noción de la gracia y del crecimiento en santidad más parecida a los católicos. Por eso a nivel de espiritualidad es tan rico comunicarse con los metodistas, que no se da en la comprensión luterana de la justificación ni en el calvinismo. El metodismo ve la vida cristiana como un crecimiento en la santidad. Y es de esta línea donde se da el tema del pentecostalismo, con el influjo en el movimiento de santidad del siglo XIX que había surgido en ámbito del metodismo, y por eso contemplan, ¿no es cierto?, ese camino de conversión y de encuentro personal con Cristo que es constitutivo de todo el itinerario cristiano. Ahora vos decís que podría hacer una analogía con la fe popular católica. Y en cuanto uno parte, ¿no es cierto?, de lo experiencial, sin duda. Si uno parte de una experiencia que es más narrativa y vivencial que elaborada, indudablemente. La gran pregunta es, ¿por qué en el contexto nuestro que se ha trabajado tanto en la Iglesia Popular Católica, no se ha dado una ventana para estudiar esto paralelo? Tal vez la renovación carismática sí vaya más convergentemente en esta línea, ¿no? Quizá vaya más convergentemente, y lo otro que sí tienen los pentecostales es que en tan afirmación tan absoluta de Cristo están más vacunados respecto a toda tentación de sincretismo, que es a veces lo que nos cuestionan. Tuve una experiencia volviendo un día de devotos, una reunión que era tarde, un día 19, y el colectivo tuvo que desviar porque en Bartolomé Mitre era el día de devoción de San Expedito. Bueno, se ve que venían algunos evangélicos, y para ellos eso era inexplicable, ¿no? Inexplicable. Bueno, lo que les da excluir, ¿no es cierto?, la devoción a los santos, incluso a María, les lleva también a excluir todo intento de sincretismo con el espiritismo, con ciertas prácticas, de las cuales los católicos no siempre estamos totalmente vacunados. Esa diferencia sin duda se da. Pero yo recuerdo una semana de teología, creo que en el año 97, escucharle decir a Gerardo Farrell: nosotros habíamos creído que con la religiosidad popular y la devoción a María teníamos murallas sólidas para detener el avance del protestantismo. Y hoy tenemos que constatar que ninguna ni otra muralla ha sido inexpugnable. Que es un gran cuestionamiento, ¿no? Y es cierto que comenzaron en los sectores vulnerables, pero hoy es un fenómeno de clase media. Hay una tesis presentada en Suecia, pero está en inglés, editada por Brill en el 2017, que es sobre el pentecostalismo en las clases medias argentinas. Porque el factor ascendente, ¿no es cierto?, de las clases trabajadoras, en cierto momento se dio en la Argentina. La gran crisis nos viene después, ¿no es cierto?, que en cierto modo no ha permitido más que se dé ese ascenso. Y personas que se le ordenan la vida, que valoran el trabajo, que son, en su momento han ascendido y han ascendido culturalmente. Hoy hay toda una generación de dirigentes pentecostales que se han hecho sus tesis doctorales. Entonces, eso, ¿no es cierto?, claramente ha cambiado. Ahora, ¿cómo relacionarnos?, ¿no es cierto? Mi problema es que parto de acá, me interesa la teología elaborada, entonces es más interesante sentarme a conversar con un luterano, pero el gran desafío es cómo relacionarse con los pentecostales. Y allí sí yo creo que ha sido tan valiosa, en primer lugar, desde la experiencia del trabajo en Argentina de Monseñor Iriarte, que había sido obispo en Reconquista y en Resistencia.
y tenía claro que la primera evangelización de los aborígenes en el Chaco la habían hecho los pentecostales. Y él en los años 90 empezó con los encuentros informales con ellos. Y luego, ya al inicio del siglo XX, aunque a algunos se escandalizó, la experiencia de los encuentros de oración en el Luna Park entre católicos carismáticos y pentecostales, de los que participó el entonces arzobispo de Buenos Aires. Es decir, es un vínculo antes de llegar a un diálogo teológico para el cual todavía quizá no tenemos tantos elementos. Sí se está haciendo a nivel internacional en la Comisión de Diálogo y es todo un material para estudiar y trabajar, pero sí ese otro encuentro a otro nivel, como también el compartir el servicio común y el testimonio que tenemos que dar de aquellos valores que consideramos que son humanos y evangélicos y que compartimos. Jorge, te hago otra nueva devolución muy breve y después te ¿Sí? dejo que hagas tu cierre, o sea, que redondees las ideas que te parecen significativas que quedan ahora todavía pendientes, y ya después terminaríamos. Empiezo por esto último que decís, que de algún modo señala el ecumenismo práctico, el ecumenismo de las actitudes, el ecumenismo en donde media la humanidad, ¿no es cierto?, los gestos, ¿no?, que tiene un componente también afectivo, y que va muy en contra de esa otra palabra que utilizaste, que es la muralla, ¿no es cierto? Es decir, las murallas en la aldea global no sirven de nada, caen, ¿no es cierto? Es decir, cómo sumamos con lo mejor de cada uno, ¿no? Cómo las diferentes propuestas cristianas nos enriquecen e incluso se convierte como un acicate para no quedarnos, ¿no es cierto? Es decir, de algún modo podríamos tomar una metáfora, una analogía que tal vez no sea la más lograda, ¿no es cierto? Pero es como la economía de mercado, si no hay competencia, de algún modo tampoco mejoran los productos ni la oferta. Pero en un sentido positivo, ¿no es cierto? Como un incentivo a realmente elevarnos a lo mejor de cada uno de nosotros mismos, ¿no?, de cada tradición. Después es interesante esta observación que vos hacías, claro, yo no tengo un conocimiento tan detallado y minucioso de las iglesias evangélicas clásicas, ¿no es cierto? Pero tuve un tiempo en Birmingham. Y me llamaba la atención que los anglicanos, que se tomaban más en serio la fe, terminaban convirtiéndose al catolicismo. Pero yo pensaba que la razón es justamente porque la iglesia anglicana era la iglesia oficial allí, y acá tal vez pase un poco al revés, es decir, bueno, lo normal acá, lo más oficial es ser católico, cuando una persona se convierte se hace evangélica, ¿no es cierto?, se hace pentecostal. De hecho, en los cuadros que vos me pasaste, ¿no es cierto?, del PowerPoint, había muchos ejemplos, ¿no es cierto?, en donde, bueno, se nutre, ¿no es cierto?, el pentecostalismo de muchos católicos que han tenido una experiencia particular de fe, ¿no es cierto?, y deciden hacer esa conversión, ¿no? Es decir, viven su adhesión a Jesús mejor en el protestantismo pentecostal que en su catolicismo de origen, ¿no? Esto, digamos, de algún modo muestra cómo no es tan bueno, diríamos, cuando el cristianismo o la religión en general queda como muy pegado a la hegemonía política, ¿no es cierto? Se convierte en oficial, bueno, eso de algún modo tiene beneficios prácticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sueldo de los ministros, ¿no es cierto?, en el caso del anglicanismo, ¿no es cierto? O en Argentina de los obispos, ahora está eso como desapareciendo, pero de algún modo esos beneficios prácticos, ¿no es cierto?, no compensan esa libertad, ¿no es cierto?, interior de las iglesias libres, ¿no es cierto? Vos hablabas también de cómo el querigma, ¿no es cierto?, la fe, de algún modo despojada de muchas mediaciones, puede de algún modo evitar el sincretismo o la idolatría práctica, ¿no es cierto? Que a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Si hacemos una fenomenología de algunas expresiones religiosas católicas o de pastoral popular, ¿no es cierto?, podríamos preguntarnos un poco eso. Pero en contrapartida, tal vez se les dificulta un poco más el diálogo con la cultura, que yo creo que también es parte de la encarnación, ¿no es cierto? Y en esto es inevitable tener que dialogar con la cultura, y esto es parte también de nuestra fe, con libertad interior y sin caer en la idolatría, tratando de ver el aspecto icónico más que idolátrico de la cultura, ¿no?
Y otro aspecto que me hacías pensar es, cuando hablabas de que el pentecostalismo iba ascendiendo a las clases medias que se iban formando, obteniendo doctorados, señalas sobre todo que hasta el momento sobre todo es en el norte donde más doctorados se hacen, aunque la práctica mayoritaria, el 90% son del sur, ¿no es cierto?, los pentecostales. Ver esto también como en paralelo con la búsqueda que hoy hay de la mística, ¿no es cierto?, en muchos sectores de la vida social, es decir, la mística en las diferentes tradiciones, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en el sufismo, puede pensar en la cábala, en el mundo hebreo, ¿no es cierto?, en la mística cristiana, ¿no es cierto?, lo mismo. Creo que de algún modo tiene algo en común en esto, que es, bueno, tratar de liberar un poco del peso histórico de estructuras así como demasiado pesadas, caducas, ¿no es cierto?, a la fe, o lo que es como más original en la experiencia espiritual. Y con respecto a lo intelectual, a mí me parece que algo muy fundamental es la conversión fenomenológica, es decir, de un pensamiento más focalizado en la sustancia, ¿no es cierto?, como más clásico, que no nos va a ayudar mucho en este tipo de diálogo, a un pensamiento más fenomenológico desde la experiencia, fenomenológico hermenéutico, es decir, este tipo de filosofía que se va a consolidar a partir de Heidegger y que, por ejemplo, Juan Carlos Escanone ha trabajado bastante, ¿no es cierto?, de mano de una serie de autores que él suele citar. Me parece que más bien va por ese lado la posibilidad del diálogo, ¿no es cierto?, con este tipo de filosofía fenomenológica más que una filosofía clásica. Bueno, yo ya me callo la boca, no digo más nada y te dejo a vos cerrar un poco lo que te parece como más relevante de este diálogo. Bueno, trataré de ser breve. Yo sé que tenés demasiadas ideas, demasiadas lecturas y que evidentemente cada palabra que yo digo te abre un montón de cosas. No entro en debates porque yo sigo creyendo en la metafísica de la sustancia y creo que no se contrapone a pensar en el tema de la experiencia. Así que en ese tema no voy a entrar. Pero quizá conclusivamente, ¿no es cierto? Yo creo que el encuentro se hace en una determinada situación. Y plantearlo hoy es plantearlo en un momento de incertidumbre y de interrogantes de cómo va a salir la Iglesia Católica después de esta situación de pandemia, donde por un tiempo tan prolongado se ha tenido que poner entre paréntesis dimensiones constitutivas o esenciales de la Iglesia, como es la celebración litúrgica y la práctica sacramental. Entonces, un gran interrogante, porque no podemos decir cómo alguien con tanta responsabilidad nos dijo al principio, esto es como el oso. Se duerme y cuando se despierta va a encontrar todo. Solo dice quien recibe un sueldo del Estado. Además sabemos que los osos polares por el calentamiento global se están extinguiendo. Entonces, pero el mismo desafío para no idealizar de su situación se le presenta a los pentecostales. Entonces, no sabemos tampoco ellos cómo vamos a salir, cómo van a salir. Y la respuesta la tienen que encontrar ellos. Entonces, en ese sentido, no hay que idealizar las situaciones, pero claramente, ¿no es cierto?, hay procesos que van configurando. Yo creo que un tema que es fundamental y de lo que vos mencionabas es que sin duda la vida cristiana es de discípulos y que el discipulado exige, sin duda, como aparece en el primer encuentro de los discípulos de Juan con Jesús, el convivir con el Señor. Y eso vos lo podés poner bajo la frase de la experiencia, lo podés poner bajo la frase de la mística, pero también lo podés poner de un aprendizaje continuo de cómo ser plenamente cristianos. Y el error es cuando en determinada época uno comienza a vivir de rentas en la vida cristiana y eclesialmente administrar lo que hay. En cuanto al tema de la piedad o la religiosidad popular, y yo sería reacio a identificarla con los pobres. Porque hoy hay otras religiosidades populares. Y hay ciertas clases
donde quizá el problema no es si hay cierto sincretismo. Hoy hay clases que viven su ser cristiano a la carta y que toman de cosas alternativas, de experiencia, de autoayuda, de donde eso también señala un cierto sincretismo. Y que no es, ¿no es cierto?, el que tiene la devoción por la difunta Correa o el gauchito Gil, pero tiene, no sé, la carta astral, o el gurú tal que lee, o el libro aquel de autoayuda, El y que amplio lo pone mundo de la New Age, de algún modo, ¿no? exactamente, ¿no es cierto? Eso también, ¿no es cierto?, se da, ¿cierto? Y en ese sentido, genéricamente podemos hablar de otro sincretismo. Ahora, lo que uno tiene que ver ahora, cuáles son, ¿no es cierto?, los desafíos que se nos presentan a nosotros, y en los desafíos también se dan oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que se nos dan ahora para fortalecer la comunidad cristiana, para descubrir caminos de formación, y que encontramos, ¿no es cierto? Usaba esa figura, y con esto quiero terminar, que es propia nuestra, pero del sueño de Domingo sobre la iglesia, quizá porque otros vivían una pesadilla. Y no tenemos que ponerle nombre a qué pesadillas hay. Y en medio de eso, ¿cómo soñamos ese camino de renovación y de conversión pastoral y cristiana para que se pueda dar verdaderamente un rejuvenecimiento, una renovación verdadera de la iglesia? Y en ese proceso, ¿qué contemplamos y qué podemos aprender de otros, ¿no? Y más sobre todo de aquellos cuyo anuncio principal es Jesucristo. Muchísimas gracias, Jorge, por este diálogo que tiene una gran riqueza. Yo suelo después mirarlos una, dos, tres veces a veces y sigo captando elementos que en el momento no percibo, justamente porque son temas que normalmente se focalizan en el conocimiento del interlocutor, ¿no es cierto? Entonces, ha tenido una gran riqueza este diálogo, pero creo que lo voy a seguir captando cuando vuelva a escuchar todo esto, el alcance de muchas de tus observaciones, que partiendo del tema específico del pentecostalismo, también se abrió algunos ejemplos un poco más amplios del mundo ecuménico, que vos has trabajado tanto, desde tantas perspectivas, con tantos diálogos, y sos una de las personas en el mundo que más conoce de estos temas y con más precisión. Que además es tu característica, sos muy preciso en todo. Por eso uno a veces tiene miedo de abrir la boca porque sabe que la mitad de lo que la palabra que dice va a estar imprecisa, ¿no es cierto? Pero te agradezco muchísimo que hayas aceptado este diálogo así más informal, coloquial, y bueno, que sea de provecho esto también para quienes puedan ver el video con posterioridad. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a vos por darme esta oportunidad que se demoró, y bueno, pero finalmente un tema entró en el ciclo, así que Siempre hay te alguna agradezco. cuestión técnica ahí de fondo que hasta que arrancamos y después sale todo bien. Muchas Bueno, gracias y espero que nos podamos ver pronto presencialmente, Jorge. bueno, Adiós. cómo no. Adiós, adiós.